Tiene como 4. Ya, ya. Buenas noches. Mire, quiero pedir un favor por seguridad, porque nos acompañan los que están atrás, acá adelante, por favor. Uno solo, uno solo. Por favor, los de atrás, hacia adelante, por favor. Tranquilos que se pueden volar a la hora que quieran, frescos. Vamos, por favor, para ver. Colaboramos que tenemos que arrancar porque nuestro conferencista tiene que irse para el aeropuerto. Por favor. Vamos todos allá atrás, mire, por favor. Mira, acá, es más, el refrigerio de adelante es más rico que el de atrás. Acá en las primeras para que se puedan... Es que es para tomar las fotico. Es que vamos a tomar unas fotico y todas cositas bien bonitas. Para la fotico porque si no se ven por allá muy dispersos. Miguel, por favor, que no se entren ahí. Usted que es bien bravo, Miguel. Y Germán Elías, Germán Elías es muy bravo. Que se ven muy dispersos para la foto. Y quedan muy dispersos. Es que me se me va a traer. Primero agradecerles por atender nuestro llamado. Esta conferencia el día de hoy es muy importante, es un tema muy nuevo para todos nosotros. Se llama neurofinanzas. Primero unos avisos comerciales. En septiembre 12 va a venir una persona de la Junta Central de Contadores para los estudiantes de los últimos semestres. Van a hablar acerca de lineamiento para la tarjeta ética sí, del contador. Ellos van a dar una conferencia acerca de la ética y además nos van a decir cómo se va a solicitar, el procedimiento para solicitar la tarjeta como contador. Entonces los espero el septiembre 12, eso les va a avisar. Además, nuestro departamento está, o nuestra universidad está afiliada a FIDES, Fundación para la Investigación y Desarrollo de la Ciencia Contable FIDES. Ellos ofrecen los diplomados gratis, son los sábados. Diplomados que ofrecen son el diplomado en registro calificado, inicia el sábado 17 de septiembre, diplomado en investigación contable, inicia el sábado 17 de septiembre, todos inician, diplomado de revisoría fiscal, inicia el 24 de septiembre, diplomado en pedagogía contable, inicia el 24 de septiembre, diplomado en formación teórica contable, inicia el 24 de septiembre. Entonces, los que estén interesados pueden comunicar con nuestro director, Ernesto López, o llamarlo, enviarle un correo y con mucho gusto los presentamos ante FIDES. Es gratis para el Politécnico. Muchas gracias. Nuestro conferencista de hoy es César Augusto Hernández Ocampo, contador público, especialista en alta gerencia financiera y magíster en administración, con experiencia en el sector financiero por más de 14 años, trader y consultor independiente en los últimos 8 años, coach en finanzas, liderazgo, toma de decisiones e investigación. Cuenta con experiencia docente en la Universidad del Tolima, Uniminuto, Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca y Politécnico Gran Colombiano. Docente investigador en finanzas comportamentales, neurofinanzas, con el Instituto Superior de Ciencias Sociales de Lisboa, Portugal y Escuela Europea de Dirección y Empresa de Madrid, España. A continuación escucharemos el himno de la República de Colombia, el himno del Politécnico Gran Colombiano e iniciaremos nuestra conferencia. Gracias.
una Colombia con amor. Somos los forjadores solidarios, creadores de la auténtica nación. Mente sana, en un cuerpo siempre sano, la palabra garante de la acción. La vertiente a la gran colombiano, unidad de intelecto y corazón. Por Colombia, la patria que nos nombra, orgullo de la empresa y del país. El Politécnico Gran Colombiano tiene un alto camino que seguir. Politécnico, el mundo es nuestra casa, hogar de todos por igual. Colombia para el mundo, ciudadanos de una patria común y universal. Las culturas, las lenguas y la historia de otras naciones hemos de aprender. En donde la unidad del universo a otros pueblos podemos ofrecer. Por Colombia, la patria que nos nombra, orgullo de la empresa y del país. El Politécnico Gran Colombiano tiene un alto camino que seguir. Tiene un alto camino, tiene un alto camino que seguir. Gracias. César Augusto Hernández pertenece a la planta de los docentes de nuestro departamento de contaduría. Entonces, bienvenido, César. Bien, aló. Sí. Aló. Sí. Bueno, muy buenas noches a todos. Para mí es un agrado poder esta noche charlar un poco sobre neurofinanzas. Es una pasión para mí. Espero que la charla de igual manera sea para ustedes, ¿no? Hablar sobre un poco la manera como pensamos o utilizamos el cerebro para realizar operaciones de negocios. Pensamos siempre, o en algún punto de nuestros estudios, estudiamos aquí, yo creo que la mayoría somos de contaduría, que las finanzas comienzan a ser única y exclusivamente números, pero hay algo más de fondo en las ciencias económicas que la cifra sola y comienzan a entrar variables como el cerebro, las emociones, y de eso vamos a hablar el día de hoy. Combinar un poco lo que son las cifras y las emociones, ¿no? Vamos a dividir esta charla en 3 partes y si el tiempo no da, voy a tratar de ser bastante concreto en alguno de los términos. Y vamos a hablar en 3 partes. La primera parte es la parte de introducción, donde vamos a charlar sobre lo que es las neurofinanzas. En la segunda parte, una de las posibles aplicaciones y en lo que interviene el cerebro. El tema se llama fractales y vamos a ver cómo algo que influye en la naturaleza termina tomando un papel importante dentro de las decisiones financieras y los mercados financieros. Y por último, algunas de las aplicaciones dentro de la gestión contable y la toma de las decisiones financieras y los sesgos. Entonces vamos a mirar cómo afecta el cerebro o cómo influye todo esto dentro de las decisiones financieras. Entonces quisiera que ustedes pensaran por un segundo cuál ha sido su peor decisión financiera. ¿Han tomado alguna? Bueno, de pronto ustedes no, pero conocen a alguien que lo haya hecho. Un familiar, ¿sí? Un padre, una madre de ustedes han podido tomar alguna decisión mala en su vida y ha habido problemas, se han disuelto familias enteras por situaciones de índole económico. ¿Alguien ha tenido algún problema de índole económico o todos perfecto? Nunca han tomado una decisión financiera de forma errada. ¿Sí? ¿Alguien sí? ¿O no? Porque si no, entonces podríamos estar hablando cosas que no son. Bien, a título personal, yo les podría contar que esto entró en las finanzas comportamentales, me interesó investigarlas por algo que me sucedió a mí. Tuve una decisión pésima
en un negocio que realicé, pero apliqué todo lo que me enseñaron en la universidad. Entonces comencé a ver, venga, ¿qué dice el profesor sobre riesgo? Y comencé a mirar. Y venga, ¿qué dice este profesor sobre cómo realizar una inversión? Entonces, las finanzas, matemática financiera, la contabilidad, y creía que sabía. Entonces hice una especialización en alta gerencia financiera. Y creía que con eso era suficiente para poder tomar buenas decisiones financieras. Pero resulta que no. Hice todo como estaba en el manual. Y perdí mucho dinero. Entonces empecé a indagar qué era lo que podía haber sucedido en esa situación. Y me di cuenta que habían factores más importantes que solo el análisis de la cifra dentro de la toma de las decisiones financieras. Entonces me pasó eso. Y la cuestión era que no tenía ni idea por qué había tomado esa decisión. Lo único que sí estaba completamente seguro era que había sido completamente pésima. Entonces piensen ustedes, la decisión que han tomado o la mala decisión financiera que han tomado en el pasado, ¿cuál fue la situación que los llevó a tomarla? ¿Por qué la tomaron? ¿Sí? ¿Alguno es consciente de por qué tomó esa mala decisión financiera en el caso que lo ha tenido? ¿O en el caso de algún familiar, por qué la tomó? ¿O por qué tomaron malas decisiones financieras? Bueno, ¿qué es lo que sucede? Nos hubiera, o a mí me hubiera gustado que antes de haber tomado esa decisión supiera cuál podría ser el posible futuro de la decisión que tomé. Entonces comienzan a intervenir aquí factores de predicción. El ser humano siempre le ha interesado predecir situaciones futuras. A todos nos gustaría, ¿cierto?, saber qué nos depara a nosotros el destino, o que si yo hago un negocio, me gustaría saber si en ese negocio me hubiera ido bien. Y ojalá pues lo hubiera sabido esto con anterioridad. Entonces las predicciones comienzan a ser algo importante en el desarrollo del ser humano. Quiero saber qué me depara el destino. Si ustedes entran al mercado de valores, todos los brokers y los traders comienzan a mirar, bueno, el dólar va a subir. Lo curioso es que el otro 50% de los brokers dicen, no, el dólar va a bajar. Entonces, ¿usted qué decisión toma? ¿Compro una divisa? ¿Compro acciones? ¿Qué va a pasar con el futuro de un posible bien o un activo financiero? Entonces, ¿qué es lo que sucede? La economía ha tratado de predecir esto y lo hace de alguna manera. Comienza a predecir ¿qué? La economía. Crisis económicas. Y lo chévere es que a veces sabemos que eso va a pasar en el futuro, la crisis va a suceder en el futuro y seguimos cometiendo los mismos errores de forma sistemática. Sabemos de las burbujas inmobiliarias, o peor aún, sabemos que las pirámides, por lo menos, la gente que invierte en pirámides, si sucede cada 10 o 15 años, la gente le mete la plática a las pirámides. ¿Y qué ha pasado con esta plática? La gente la ha perdido. Pero sale dentro de otros 10 años otra pirámide, la gente conoce su historia y sin embargo vuelven y meten dinero, invierten mal el dinero en estos negocios que sabemos que son malos. Pero sin embargo seguimos haciéndolo porque creemos que nosotros sí, o a nosotros sí nos va a ir bien. La predicción en economía pues crea, digamos, estas situaciones económicas que ya sabemos, teorías como la que tenemos hoy en día sobre el Homo economicus. En eso se basa el marco teórico de la economía actual. Que el hombre actúa con racionalidad, eso nos dice que si usted toma una decisión la toma porque es racional. Y eso nos dice la economía actual. Nos dice que las personas toman decisiones porque tienen información suficiente. Y porque tengo información suficiente, tomo la decisión adecuada y que siempre voy a buscar la máxima utilidad posible. Pero no basta sino mirar la realidad para determinar que esto no es lo que pasa. Tomo decisiones completamente irracionales. No tengo o tengo toda la información, pero no tengo ni idea qué hacer con ella. Hoy en día la información se mueve a la velocidad de la luz, pero no tengo idea qué hacer con ella. Y la utilidad a veces no es cierto, no siempre tomo una decisión financiera esperando tener un beneficio económico. A veces lo hago porque quiero ayudar a otra persona. ¿Sí? Entonces puede haber el altruismo aquí, pero la decisión puede que yo quede en quiebra, pero lo hice porque estaba enamorado, porque quería, y comienza usted a cometer un poco de irregularidades en la toma de las decisiones financieras por factores emocionales. Pero la economía tradicional no
tiene en cuenta los factores emocionales, no aparece en ninguna parte. ¿Dónde ve usted una teoría de la inflación donde diga el estado emocional del pueblo que está tratando de evaluar en factores económicos? Pues no existe. Pero entonces hoy día, gracias a las neurofinanzas, pues es un punto que deberíamos entrar a hablar ahí. La neurociencia, hablamos de neurofinanzas. La economía, pues comienza todo esto desde la neuroeconomía. Y la neurociencia, pues también le interesa investigar sobre patrones de comportamiento de las personas. También ellos saben que si usted está en un estado de ira, puede saber un comportamiento futuro de esa persona. ¿Qué hace una persona que está con ira? ¿Qué puede predecir usted viendo una persona que está enojado? Puede cometer errores. ¿Qué más puede hacer una persona que está enojada? Tratar mal a alguien, tomar malas decisiones, ¿sí? Entonces, el enojo, pues sencillamente lo puede estudiar alguna parte de la psicología dentro de la neurociencia y establecer patrones de comportamiento. General, una persona que está de mal genio, pues dice malas palabras. Entonces, yo puedo predecir algunos patrones de comportamiento o qué va a hacer una persona en determinada situación. Bien, entonces, este señor, Daniel Kahneman, que es un psicólogo estadounidense, israelí, nacido en Tel Aviv en 1934, en el 2002, conjuntamente con Vernon Smith, le fue concedido el Premio Nobel de Economía a un psicólogo. Esto nunca ha pasado. Un psicólogo le dan un Premio Nobel de Economía. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué hizo él? Lo que trató fue de mezclar lo que son esos patrones de comportamiento hacia los procesos de análisis de riesgo en las tomas de las decisiones. Entonces, al aumentar un poco de componentes psicológicos, la persona podía aumentar o disminuir el riesgo y tomar decisiones completamente irracionales. Somos completamente sesgados a la hora de tomar decisiones y él quiso analizarlos y comenzó a estudiar todos estos riesgos en unos experimentos y investigaciones que él realizó. Entonces, creó esta teoría, la teoría de la prospectiva, donde involucra, pues, decidir entre alternativas que involucran situaciones de riesgo. Entonces, digámoslo, que él podía ser el padre de la neuroeconomía en el 2002, pues, con este premio Nobel, y que es algo importante para el desarrollo de esta investigación. Entonces, nacen las neurofinanzas como una rama de la neuroeconomía. ¿Qué hacen las neurofinanzas acá? Se pueden identificar las neurofinanzas como la ciencia que investiga y estudia los procesos cerebrales que explican la conducta y la toma de las decisiones de las personas en temas financieros y sus formas de valorar las recompensas y afrontar los riesgos. Hacia aquí adelante también, si quieren, pueden ubicarse. ¿Qué pretenden las neurofinanzas? Entonces, esto es lo que podemos llegar a investigar o a sacarle utilidad a esto. Sabemos que la economía estudia ciertos fenómenos económicos que no tiene todas las variables completas. La economía. Las neurofinanzas, por su parte, pretende identificar el punto de ruptura entre las decisiones obtenidas de forma racional y un resultado futuro inesperado. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Decimos lo siguiente: no, yo voy a guardar esta platica o la voy a ahorrar para hacer un negocio. Pero lo llama un amigo y le dice: oiga, ahí salió un plan para ir de vacaciones. Entonces, ¿qué le pasó con su platica? ¿Cierto? No tuvimos esa convicción de poder hacer un negocio de forma coherente y conservar lo que pensaba en primera instancia y tener ese dinero y hacer un negocio, sino que la gasté en cualquier cosa. Entonces, lo racional hubiera sido: no, pues que si usted tiene un dinero para un negocio, pues consérvelo y haga su negocio de principio a fin, pero a veces hay situaciones que se presentan en las decisiones que se toman de índole financiero, obteniendo un resultado pues completamente inesperado. Entonces, es algo así. Es algo así, que como en el karaoke, ¿no? Entonces, comienzo a cantar y resulta que ahí pasa algo. Son situaciones completamente diferentes en lo que usted piensa y el resultado final de lo que cree puede ser una mejor decisión financiera.
Entonces es importante conocer esto o conocer esta parte de nosotros mismos. No la conocemos. Entonces las neurofinanzas podrían dar cierta explicación a estas situaciones. O así, hay sesgos. Los hombres y las mujeres pensamos completamente diferentes. Y podríamos encontrar algo así. ¿Cierto? Una mujer se ve diferente al espejo, en cambio en el hombre sucede lo mismo. Eso me hace acordar de un amigo, como lo pensamos con relación al dinero. Un amigo me comentaba, oiga, es que estaba en un baño público y se me cayó un billete de 20.000 pesos en el inodoro, en la taza del baño. Entonces yo le dije, ¿y usted qué hizo? ¿Sí? Me dijo, pues no, he hecho un billete de 50.000, porque por 20.000 pesos no meto la mano al inodoro, pero por 70.000 sí. Entonces, son percepciones que podemos tener de las cosas. ¿Por qué no hubiera sacado? ¿Sí? Bueno, una percepción sobre esa situación. Bien, entonces las neurofinanzas comienzan a estudiarse con base en estos puntos. Podemos decir, haciendo una analogía, que el hardware, digamos que esto puede ser un sistema aquí. ¿Hay psicólogos por acá? ¿Alguien de psicología? ¿Sí? Bien, profe, gracias. Puedo decir cualquier cosa acá, ¿sí? Pero mi campo de acción son las finanzas. Esto es más sobre el campo de la biología y del cerebro, entonces si me equivoco en algo aquí, pues con todo respeto hacia los duros en neurociencia y psicología. Bien, entonces, pero lo he tomado así, desde el punto de vista financiero. El hardware, que es el cerebro, y lo estudia la neurología, ¿sí? Entonces tenemos esa parte que es lo que compone un sistema que podríamos llamar decisor en la toma de las decisiones financieras. Digamos, vamos a estructurar ese sistema del cerebro en la toma de las decisiones financieras. Y podemos decir eso. Tenemos el hardware de la toma de la decisión, que puede ser, o que es el cerebro, y la neurología nos da información suficiente, bueno, no suficiente, todo está aún por descubrir en el funcionamiento del cerebro, ¿no? No sabemos aún muchísimas cosas. Tenemos posteriormente el sistema operativo. Ese sistema operativo, pues, es la mente, y la psicología nos ayuda a entender eso, ¿sí? Más o menos, ahí resumiendo, ¿no? El sistema operativo, la mente, y la psicología nos ayuda a entender un poco cómo funciona la mente. Las neurofinanzas, básicamente su objetivo principal es entender cómo funciona la mente en la toma de las decisiones financieras. Si yo logro entender eso o conocerse a sí mismo, puede usted optimizar los procesos de decisión. Entonces yo puedo ser un contador, tener los estados financieros hasta con NIF y quebrar la empresa, ¿sí? Entonces hay algo más que es importante que nosotros comencemos a conocer. Bien, tenemos entonces, por último, el programa. Y ese programa, yo le puedo decir que es el financiero, estamos hablando de neurofinanzas, y ese programa me permite determinar, pues, sencillamente, cómo funcionan las finanzas. Entonces, ¿necesito conocer de finanzas para tomar buenas decisiones financieras? ¿O no es necesario? Pues sí, si yo necesito saber algo o tomar una buena decisión financiera, saber conversión de tasas, cómo funcionan los mercados, la economía, las empresas, los estados financieros, ¿debo conocerlos? Sí, claro, entre más información tenga, eso va a alimentar algo que es bastante importante dentro de la toma de las decisiones financieras. Entonces, ¿qué pasa si involucro la neurología, la psicología y las finanzas para tomar decisiones financieras? ¿Qué puede pasar con este revoltijo de disciplinas y volverla una sola en las neurofinanzas y poder entender el comportamiento de las personas en temas financieros? Y no solamente las personas, uno mismo. Alguien en la Bolsa de Valores decía que usted no necesita conocer tanto el mercado financiero como conocerse usted mismo. Es importantísimo que comencemos a conocernos a nosotros mismos, y ahí podría estar el éxito en tomar decisiones financieras de forma
adecuada. Bueno, las decisiones de índole financiero, pues es importante identificar cómo funciona el cerebro y cómo se ve afectado por las emociones en temas financieros, con el fin de obtener su mayor eficiencia en las decisiones económicas. Entonces, yo quiero saber cómo funciona la mente, me interesaría saber e involucrar lo que ustedes ya saben o lo que están aprendiendo en este momento en sus carreras, ¿sí? Acá hay de contaduría, ¿quién hay? ¿La mayoría? Bueno, ¿de otra carrera que no sea contaduría? Bueno, más poquitos. Por allá, sí. ¿De psicología hay alguien más por acá? Aparte del profe. Bueno, bien. Con eso no nos dan tan duro cuando hablemos de cosas del cerebro, ¿cierto? Bien. Es importante conocer estos aspectos. Bien. ¿Qué nos decía este señor? ¿Sí? Theodore Roosevelt. ¿Lo conocen? ¿Han escuchado de él? Bien. En cualquier momento de decisión, lo mejor es hacer lo correcto. ¿Qué es lo que preferimos? Luego lo incorrecto. Y lo peor es no hacer nada. A veces la gente dice, no, es que yo soy malo para decidir. Y no decidir también es una decisión. En los mercados financieros a veces es mejor no hacer nada. No comprar, no vender o no entrar. Hay momentos de pánico, de crisis, que al entrar al mercado financiero pueden provocar simplemente pérdidas, que fue una de las cosas que pues me sucedió a mí. Siempre cuando uno maneja al trader, siempre quiere entrar, hacer operaciones, comprar o vender, pero hacer cualquier cosa, ¿sí? Y comienza uno a ser un sobretrader. Pero eso no debería pasar si de alguna manera se entiende cómo funciona, digamos, el cerebro en muchos temas, ¿no? Simplemente esa ansia, esas ganas de participar en los mercados financieros, pues no deja nada bueno. A un presidente de una empresa le preguntaban, señor, ¿cuál es el secreto de su éxito? Le preguntó un periodista al presidente de una compañía y el señor respondió, 2 palabras. Y señor, ¿cuáles son? Buenas decisiones. Apenas obvio, ¿no? ¿Y cómo toma buenas decisiones? Una palabra. ¿Y el señor cuál es? La experiencia. ¿Y cómo se consigue la experiencia? 2 palabras. Y señor, ¿cuáles son? Malas decisiones. Entonces nosotros creemos que las finanzas es tomar única y exclusivamente buenas decisiones. Y es un error, hay que equivocarse para aprender de situaciones que no se debe hacer. Entonces sería un error esperar en finanzas siempre acertarle a todo. Varios autores han dicho que no es rico que no haya quebrado. Y nosotros siempre esperamos es nunca quebrar. Entonces nunca va a ser o conseguir de pronto el éxito financiero de alguna manera, porque siempre está esperando acertarle a todo. Eso no pasa. En algún momento se equivoca. El mejor trader en algún día tiene pérdidas ese día. Ese día no tuvo rentabilidad sobre algún negocio. No pasa nada. Lo que sí pasa o lo que debería pasar es que no aprenda del error, ¿sí? Lo peor es cometer 2 veces en trader, por ejemplo, 2 veces el mismo error. La primera sí es un error, pero la segunda, pues le podríamos nombrar a eso como ustedes quieran, ¿cierto? Entonces, el éxito en las situaciones pues se consigue tomando buenas decisiones, ¿sí? Y tomando malas decisiones. ¿Y eso qué nos da? Experiencia. La experiencia es algo importante en la toma de las decisiones financieras y es el desarrollo de la intuición, ¿sí? Como a veces ustedes dicen, bueno, es que hay gente que hace negocios de forma intuitiva, desarrollan esa capacidad intuitiva para la realización de negocios porque adquieren experiencia. Cuando repetimos mucho una labor, ya lo hacemos de forma intuitiva. Es como cuando usted va manejando, ya no le toca mirar, bueno, primero el freno, el clutch y el cambio. Lo hace de manera intuitiva porque lo ha hecho muchas veces. Si usted quiere que le vaya bien en los negocios, pues tiene que cometer errores, tener aciertos y comenzar a mirar qué es lo que ha hecho bien, qué es lo que ha hecho mal, para así pues tener éxito
en lo que hace, depende de conocerse. El cerebro no tiene experiencias buenas o malas, es como una cápsula ya, ¿no? Está cerrado y la única experiencia que tiene el cerebro es a través de los sentidos, ¿sí? Todos los sentidos pues le dan información, visual o auditivo, todos los sentidos le dan información. Es que no entiende el no. Yo les digo a ustedes en este momento, por favor, piensen en un elefante verde, o mejor, no piensen en un elefante verde. Indudablemente, quiéralo o no, y a pesar de que la instrucción es clara de que no piensen en un elefante verde, su cerebro va a pensar en un elefante verde. O sea que esa palabra no se entiende de alguna manera o no se interpreta de forma correcta, o por el cerebro. Entiende las metáforas, ¿cierto? No piensa en palabras como tal, sino en figuras, en formas. Entonces, esto es una forma que tiene el cerebro para conceptualizar, por lo menos como se forman los conceptos, con imágenes es muchísimo más fácil. Siempre el cerebro busca la manera de ahorrar energía, siempre lo va a hacer. Entonces, esto es una manera de hacerlo, podríamos decir. Se vuelve adicto a los neurotransmisores, ya comencé a hablar aquí, neurotransmisores, que es, bueno, ya lo voy a explicar un poco más adelante, pero genera adicción. ¿Qué pasa con esos neurotransmisores? Usted se comienza a volver adicto, por decir algo, a la forma como se gana el dinero. Si yo comencé a ganar dinero trabajando, eso me da placer. Entonces comienza a generar usted neurotransmisores que le dan placer, y la forma como ha conseguido ese placer, el cerebro lo recuerda, la forma como ha obtenido usted ese placer, y aprende a eso, a cómo obtener el placer a través de la consecución del dinero, si el dinero le da a usted placer. Entonces aprende cómo hacerlo, y si yo entendí que trabajando era la manera de conseguir ese dinero y conseguir, o esa forma de darle placer al cerebro, pues se vuelve adicto a eso. Entonces comienza la gente a que hay que trabajar duro y esforzarse por conseguir lo que tiene y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces se vuelve adicto a esas situaciones. Entonces, ¿cómo funciona el cerebro, ¿no? Entonces, ¿cómo se divide ahí el cerebro y cómo afecta esto en la toma de las decisiones? Entonces, digamos que hay tres partecitas de los procesos del cerebro, ¿cierto? Esas teorías que han dicho ahí los que han investigado todos estos temas del cerebro. Hay tres partes importantes, que es el reptiliano, que es esta primera partecita del cerebro, esta parte que encontramos nosotros acá, el reptiliano, donde están esos instintos básicos, ¿cierto? El sexo, comer, dormir o necesidades fisiológicas, lo netamente instintivo, ¿sí? Ahí estamos. Toda esa parte instintivo influye en una toma de decisión financiera. Por eso encontramos a veces, bueno, ¿y usted por qué roba? Tenía hambre, ¿cierto? Entonces se cometen a veces situaciones de esas porque el instinto nos lleva a garantizar la supervivencia, y la supervivencia del ser humano se ha garantizado por la transferencia de como esa información genéticamente, para que busquemos la forma de vivir, y afectará la toma de las decisiones. Miremos el proceso completo. Después viene el límbico, esto que está acá y donde vienen varias partes del cerebro que se activan con las emociones. Entonces ahí viene lo que hago por instinto y lo que hago por cuestiones emocionales. Y la última capa del cerebro, que es el neocórtex o el córtex, donde está toda la parte racional. Entonces, ¿dónde estaría lo que nosotros estamos aprendiendo en este momento? O la conciencia, o que me escuchan o me interpretan lo que yo estoy diciendo, pues está aquí en el córtex. Entonces ahí todo lo que hemos aprendido de contabilidad, por ahí está guardado, ¿cierto? Todo lo que hemos visto en materias y todo ese tipo de cosas, aquí estará en el córtex. Entonces, una decisión financiera podría involucrar un viaje desde el cerebro reptiliano, pasar por cuestiones emocionales y cuestiones racionales, ¿no? Pero según Daniel Goleman, un duro ahí de la inteligencia emocional, ¿cierto? Que estudia mucho esto de la inteligencia emocional, pues nos dice que a veces hay algo que él llama secuestro. O sea que toda la parte de decisión solamente queda y no viaja hasta una parte analítica de su cerebro que no analice de forma precisa, sino que se queda en una parte emocional.
y toma su decisión desde el punto de vista emocional. Entonces ahí es donde nos quedamos. Tomo decisiones financieras, pero no mirando racionalmente el éxito o mi utilidad, sino que sencillamente miro aspectos emocionales. Y eso sí es un poco grave porque comenzamos a tomar decisiones irracionales. Entonces es importante conocer ese aspecto. Bueno, han dicho que ¿cómo la ven girando? ¿Para dónde? ¿Para la izquierda o para la derecha? Mírenla con atención. Entonces hay unos hemisferios del cerebro, ¿no? El lado izquierdo, el lado derecho del cerebro. El lado izquierdo que trata de, digamos que administra ciertas cosas del comportamiento humano como son la parte racional, y la parte derecha que la parte creativa, emocional, todo este tipo de cosas, ¿no? Antes decía, no, depende para donde usted la mire girar, utilizará su parte del cerebro. Si es el lado izquierdo, entonces será más racional, y si la ve girando hacia el lado derecho, entonces será más emocional, ¿no? Entonces, no podemos decir en su totalidad que esto se cumpla, pero sí es cierto que la parte emocional o el cerebro emocional, la mujer lo tiene más desarrollado que el hombre. Entonces no podemos esperar que tanto el hombre como las mujeres tomen decisiones de la misma manera. Eso no va a pasar, porque el desarrollo del cerebro, tanto el hombre como la mujer, pues son diferentes. Son diferentes el desarrollo de estos dos, ¿no? Aquí hablamos de la neurona. Entonces, ¿qué es la neurona? Que a grandes rasgos, pues, ¿qué hay ahí? Y qué es lo que podemos ver en esto. Entonces, sencillamente aquí, en este espacio que está acá, esta parte de acá se conecta con otra neurona por aquí. Estas son las dendritas, entrada de la información, y esto es un axón, el pie de este axón, y por acá sale la información. Digamos, aquí entra la información a la neurona, aquí sale información. Y esto que está acá, pues se conecta con otra neurona aquí, y la mitad, esto se llama una sinapsis, ¿no? La conexión entre las dos neuronas. Y lo que está aquí, sencillamente, es el espacio que hay entre una comunicación de una neurona a otra. ¿Y qué permite eso? Esa comunicación que permite acá, pues la transferencia de información electroquímica. ¿Qué es lo que sucede con esta transmisión electroquímica? Pues cuando usted genera neurotransmisores, hay unos específicos que vamos a ver ahora, pues permiten o pueden condicionar el comportamiento de las personas. Entonces hay unos neurotransmisores que dan placer, otros que son inhibidores, bueno, y que pueden ayudar a controlar un poco el comportamiento de las personas. Entonces aquí hay la dopamina, uno de los que más hay dentro del cerebro, que condiciona qué es lo que usted lo hace sentirse feliz. Si se está generando dopamina, pues puede sentir usted placer, son motivantes, genera ideas, es un inhibidor, ayuda a la atención, acetilcolina, al aprendizaje, a la percepción sensorial, a norepinefrina, a la formación de la memoria, GABA, bueno, serotonina, que es otro importante, ¿no? Glutamato, se relaciona con la memoria. Entonces estos neurotransmisores se van generando en esas conexiones. Al generarse en esas conexiones, pues puede establecer usted procesos de memoria, aprende, desarrolla su intuición y podríamos saber desde el punto de vista químico cómo se podría desarrollar una decisión en usted. ¿Qué es lo que hace que decida, voy a hacer un negocio, es muy arriesgado, me meto o no me meto? Podría ser algo así. Tenemos una alternativa 1, una alternativa 2, una alternativa 3. En matemática financiera ven esto. ¿Ya vieron matemática financiera? ¿Alguien aquí ya vio matemática financiera? Y que le dicen, tenemos el CDT a 30 días, tal tasa, otra inversión o compra una acción. Y le dicen, determine la tasa de interés. Usted de forma racional determina cuál de los títulos valores es la mejor alternativa desde el punto de vista financiero, ¿no? Comprar una empresa, comprar una acción, un título, y comienza a determinar usted cuál de los posibles sistemas de inversión es mejor. Entonces, usted determina cuál de las alternativas le gusta más. Pero ¿qué pasa dentro de su cerebro? Inconscientemente puede estar sucediendo esto.
aquí, esto es lo que hablamos de las dendritas, y esto puede ser un axón. Aquí es el canal sináptico, ¿cierto? Y aquí, esto que salen cositas acá, son neurotransmisores. Y ahí está pasando información electroquímica que permite la comunicación entre neuronas y lo que nos permite decir. Entonces, viene la alternativa 1, genera poquito neurotransmisor. Entonces, no hay motivante para decidir. Viene la alternativa 2, genera un poco más, pero no lo suficiente. Pues se alegra usted por la opción, pero no decide ahí. Y viene la opción número 3, que genera muchos. Bien pueden ser excitadores o inhibidores y ayudarle a tomar usted una decisión. Entonces, esto se ve, o este reflejo se ve de forma inconsciente. Entonces, la cara muestra qué neurotransmisores hay ahí en su cerebro. La cara lo muestra. Entonces, ¿qué pasa si tengo mucha dopamina? ¿Qué cara creen que tiene la persona? ¿Qué está haciendo una persona que tiene mucha dopamina en su cerebro? Se ríe, ¿cierto? Se ríe. Pero si puede tener algún otro tipo de neurotransmisor, tal vez tenga otro tipo de cara. Entonces, a veces las personas sin hablar, por eso existe todo esto del lenguaje no verbal, y que el 90% de la comunicación puede ser no verbal, es porque nosotros nos interesa predecir ese comportamiento de la persona a través de su rostro, y en las negociaciones es bien importante, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pueda suceder acá? En la alternativa 2, tenemos a esta persona y de pronto su rostro, la alternativa 1 pues no me convence, y eso lo demuestra en su cara, ¿cierto? Parece que me están dando una alternativa de negocio, pero no me convence mucho. Tengo una alternativa 2, de pronto ya me ha llegado, ¿cierto? Lo que me está diciendo me interesa, y lo demuestra en su rostro. Entonces podemos ver, cuando se habla de negociaciones, pues saber en qué estado mental puede estar una persona con la información que yo le estoy dando para convencerlo o no de mi negocio, y eso es lo que utilizan las técnicas de venta, ¿no? Podríamos ver explicación a situaciones de estas. Y digamos que una alternativa 3, pues ya me siento feliz, expreso algunas emociones o sentimientos y que me llevan a determinar si la opción puede ser correcta o no, pero ya puedo saber qué tipo de cóctel de neurotransmisores hay en su cabeza, porque a veces lo sabemos expresar o no son fácilmente ocultables. No son fácilmente ocultables acá, bien, ¿cierto? Entonces vamos a hacer una cosa aquí. Necesito 3 personas. Vamos a mirar algo ahí. Una mujer y 2 hombres que nos quieran colaborar voluntariamente. ¿Tú? ¿Sí? Ay, muchas gracias. Un aplauso para la compañera porque es muy participativa. Ahora 2 hombres. 2 hombres. Ustedes también lo van a hacer ahí. Vamos a hacer esto ahí. 2 hombres. 2 hombres que nos quieran colaborar por ahí. ¿Quién? ¿Dónde? 2 hombres. ¿No? ¿Quién? Alguien que nos acompaña aquí, 2 hombres. Ven para acá. 2 hombres, vea, otro, vea, esos son atrevidos. Muy bien. Ven aquí. Y otro participante. ¿Aló? Allá, ¿sí? ¿Aquí? Bien. Bueno, ¿cómo te llamas tú? Daniela. Daniela. Cristian. Cristian, bien. Y Miguel, bien, listo. Cristian, Miguel. Entonces, por ahora vamos a colocarnos los 2 aquí de frente a ustedes 2, por favor. Bien. Vamos a hacer exactamente lo mismo entre ustedes. Por favor, nos ponemos de pie. Vamos a hacer lo mismo que están haciendo ellos. Nos ponemos de pie, por favor. Van a hacer un grupito de 3 personas. Igual que estamos acá. Háganlo ustedes como quieran. Un grupito de 3. Bien. Entonces, por favor, ¿ya tienen su grupito de 3? Sí. Entonces, coja, por favor, el que está a su mano derecha. Deja ahí listico el que está a su mano izquierda, el de su mano derecha. Cójalo ahí. ¿Ya lo tienen? Bien. Por favor, mírelo, por favor. Pero, no. Mire, nos vamos a parar de frente a la persona, ¿no? De frente. Con las 2 manos. No es necesario que lo coja,
Lo vamos a mirar, por favor, profundamente a los ojos. Pero bien de frente, no de lado, de frente. Bien de frente, por favor. Por favor, no lo vaya a besar. Mírelo, solo mírelo profundamente a los ojos, por favor. Bien. Al que está mirando, por favor, el que está mirando, bueno, decían quién hace el ejercicio entre ustedes, ¿sí? El que está en la mitad de los tres, ¿listo? El que está en la mitad de los tres, o sea tú, ahí lo estás mirando profundamente, ¿no? Ella es el sujeto de experimentación, ¿bien? Igual usted que está en la mitad es el sujeto de experimentación, ¿bien? ¿Está mirando profundamente a su compañero a los ojos? Pero mírelo, que no lo veo, que le da pena. No, mírelo, profundamente, por favor. Pero la persona que está mirando, o sea la otra, por favor, no exprese nada. No. Si digo no exprese nada, no se puede reír. No exprese nada. No, pero si están hablando como que... No, tiene que haber silencio. Silencio absoluto. Difícil. Bien, no exprese nada, por favor. La persona que está, mira, está la que está en la mitad, esa sí puede reírse si quiere. Pero el Señor no expresa nada, por favor. ¿Listo? No, pero qué cosa tan difícil. Listo, 5 segundos, por favor, que lo mire fijamente a los ojos. Uno no expresa nada, el otro no importa. O sea, el experimento está aquí. ¿Listo ya? Bien, no expresó nada, ¿no? Aunque no vi eso. Bien, listo. Ahora vamos a voltear. Nos volteamos. Va a mirar a la persona fijamente a los ojos unos 5 o 10 segundos, por favor, profundamente. Pero ahí, ahora, este personaje va a expresar todo lo que pueda. Espérese. No la vaya a besar. Ya vi que se le mandó con todas las ganas, ¿no? Listo. Exprese. Ahora no expresan. Ahora no quieren expresar. ¿Cómo es la cosa? Hacen al revés. Listo. ¿Sí? ¿Ahí está expresando? Mírela, pero profundamente a los ojos. Bien. ¿Listo? 5 segundos más o menos. Bueno, listo. Sentémonos ahí. Muchas gracias. Me quedo aquí contigo. A los otros dos, muchas gracias, muy amable. Muchas gracias a los compañeros que nos han colaborado. Bien. No, espere un momentico, no se vaya. Bien. ¿Qué sintieron? No sintieron nada. ¿Sí? Bien. ¿Qué me dices tú? Ahí yo tengo sonido. Si quieres, está ahí. Bien. Bueno, pues cuando me miré con el muchacho que no me miraba, que me miraba pero no sentía nada, como que uno también, también se pone como serio. Y bueno, pues con la otra persona, pues ya, como que uno también se le contagia la risa y... ¿Cuál de los dos te gustó más? Se pueden tomar los datos, ahorita le pasa el teléfono. Entonces. y ya. Bien, si yo te preguntara a ti, ¿con cuál de los dos? Bueno, lo que pasa es que el experimento es un poco complicado, pero ¿con cuál de los dos preferirías hacer negocios? Con el serio. ¿Con el serio? Con el serio, que no te muestre nada. ¿Cuál fue el serio? ¿Dónde está el serio? ¿Cuál fue el serio? ¿Dónde está? Muestre. Y ahorita le pasa el teléfono y los datos. Entonces, mejor él, con el serio. ¿Sí? Y con el que demostró algo de emoción. Para otros negocios. Por eso es importante.
Por eso es importante la investigación, ¿no? Tocaría hacer unos 200 como para llegar a tener un dato concluyente, pero siempre en la investigación o en experimentos de este tipo se encuentran resultados completamente interesantes para analizar, ¿no? Yo diría, bueno, pueden haber situaciones ahí. Bien, ¿ustedes qué pensarían? Bueno, muchas gracias. ¿Qué es lo que sucede? Muchas gracias, un aplauso ahí a la compañera. ¿Ustedes cómo se sintieron ahí? ¿Cierto? ¿Qué pasaría si llegaran ustedes en un momento determinado a negociar con una persona que no demuestra emociones? Pues usted comenzaría a aumentar su nivel de estrés, porque usted quiere saber qué es lo que hay en la cabeza de la otra persona. Cuando no hay demostración de emociones, cuando no se muestran, pues esa interpretación comienza a ser compleja y lo llena a usted de un estrés increíble. ¿Sí? Por eso a veces el novio que le pregunta a la novia, bueno, ¿y qué te pasa? Nada. ¿Sí? Entonces comienza un estrés absoluto en ese tipo de situaciones. Es mejor en una negociación conocer los estados emocionales de la persona que se negocia. Entonces si usted es vendedor, si hace negocios, pues es importante. Y esto le podemos llamar el desarrollo de la inteligencia emocional, que son habilidades sociales, el optimismo, la seguridad, un poco de cosas que desarrolla la inteligencia emocional. Entonces es importante desarrollar con eso. Entonces usted viene a la universidad y le enseñan un poco de números, pero ningún profesor se va a sentar a decirle, oiga, ¿usted está bien anímicamente? Bueno, sí lo hacemos. Muchas veces, o me gusta a mí siempre preguntar eso, sí lo hacemos, pero no con la profundidad que se requiera y también que le enseñen a ustedes. Es importante para la realización de los negocios el desarrollo de las habilidades emocionales, por este tipo de cosas, para poder predecir o poder entender qué es lo que hay en la cabeza del otro y poder usted así establecer o poder llegar a una buena negociación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esos neurotransmisores pueden tener reflejos en la pupila. ¿Sí? La gente que se droga, ¿sí? Comienza a haber un exceso o una producción de dopamina, ¿cierto? La cocaína, cafeína y todo eso comienza a estimular la producción de dopamina y produce una dilatación de la pupila. Se dilata la pupila, entonces es fácil saber una persona que se ha drogado por la dilatación de la pupila. O poder determinar estados emocionales o qué piensa a través de la dilatación de la pupila. Entonces una persona le está diciendo mentiras. Entonces tal vez su cerebro esté maquinando por allá, ¿cierto? Esa adrenalina que se genera, uy, me van a pillar, ¿sí? Entonces todo eso que se genera en su cabeza puede estar generando neurotransmisores y dilatar la pupila. Entonces yo podría de alguna manera identificar qué es lo que hay en una persona simplemente mirándola a los ojos. ¿Qué sintieron cuando se miraron a los ojos? Les dio risa ahí, ¿cierto? Pero si le dio risa, ¿qué creen que está pasando en ese cóctel de neurotransmisores en su cabeza? ¿Qué generó? Dopamina, ¿cierto? Si le da alegría, risa, eso ayuda también al aprendizaje. Muchas de las cosas que han sucedido aquí hoy, si la ha aprendido usted de alguna manera, con esa generación de sus transmisores, pues se le queda, no se le olvida. Siempre, ni la memoria, ni una decisión se toman sin que tenga un componente emocional. O sea que si yo tengo algún hecho que ha causado impacto en mis emociones, tal vez esa situación se quede muchísimo más en su cabeza. Entonces usted recuerda a veces cosas o sucesos, bien sea buenos o malos, los podrá tener usted ahí. Entonces, los estados de la mente y las decisiones, pues podremos hablar de algo que es el consciente y el inconsciente. Se cree, o experimentos que se han realizado, que el 15%, tan solo el 15% de lo que decidimos de forma consciente, ¿sí? O de lo que decidimos se ha producido de forma consciente. Y el 85% de una decisión se forma inconsciente. Por eso por ahí un autor decía que cuando se le quiera vender a alguien, no se le vende a la persona, sino se le vende a la mente. ¿Por qué yo le vendo a la mente? Porque si el 85% es el que decide, yo no necesito que usted sea consciente en la toma de la decisión, sino que puedo estimular
Todas esas situaciones que usted percibe de forma inconsciente y que lo llevan a tomar una decisión financiera, ¿no? Entonces hay muchas herramientas que se han valido hoy, el mercadeo, la publicidad, para estimular esto y que usted ni se da cuenta. A veces en las mujeres sucede, porque lo he escuchado, compran un pantalón lo más de bonito y llega a la casa, no, ya no me gusta. ¿Sí? Y entonces, ¿por qué eso? Pero si usted en el almacén lo compró muy bonito, muy chévere. ¿Por qué? Porque los estimulantes que había en el almacén no son los mismos que hay en su casa. Su inconsciente le gustó. Usted entró al almacén, olía rico. Las mujeres trabajan mucho con el olfato. Le gustaba, sí, el almacén, la música que estaba sonando era el reggaetón que le gustaba, y entonces alteró su ritmo vital y la ayudó a ser más impulsiva en el proceso de compra y le fue mejor, digamos, en ese momento más fácil tomar esa decisión de compra. Cuando llega a la casa ya no hay ninguno de esos estimulantes y llega y usted dice, no, ni el color me gusta, ¿yo por qué compré eso? Ahora súmele a eso el vendedor, ¿no? Vea cómo se ve bonito usted con esto, ¿cierto? Y a usted le gusta que le digan bonita, pues ahí, mejor dicho, se juntó el hambre con las ganas de comer, ¿cierto? Entonces, sencillamente, se estimula el proceso, la decisión. Si es inconsciente, entonces, ¿qué cosas podrían intervenir en la toma de una decisión financiera si se produce inconsciente? Entonces, usted sencillamente ve ese hecho futuro posible en que usted tiene la capacidad de verse, porque en esa inversión va a ganar una cantidad de dinero, entonces ya se ve en la playa usted, ¿cierto? O ya se ve comprando ese carro, o la casa, o libre de deudas. Entonces eso estimuló de forma anticipada lo que podía tomar esa decisión. Entonces todo ese inconsciente se sintió feliz, pero racionalmente, pues tal vez el negocio no se llevaría a cabo. En la Universidad de Harvard, pues se escribió sobre esto y allá decían, ni siquiera el 85, decían que el 95% de las decisiones de compra se toman de forma subconsciente, o sea que ni siquiera 90, o sea 5% de una decisión de compra o de adquisición podría comenzarse a tomar de forma subconsciente, consciente, perdón, 5% de forma consciente. Entonces la racionalidad, y usted viene a la universidad y lo único que estudiamos son decisiones de forma consciente. Los estados financieros, análisis financiero, matemática financiera, recurro a la racionalidad en la toma de las decisiones. Pero esa racionalidad puede llegar a un 5. Entonces, ¿dónde queda el 95%? ¿Quién me lo enseña? ¿A qué universidad voy? ¿Sí? ¿Dónde me enseñan a mí? Y por eso encontramos personas que han encontrado el éxito financiero sin pasar por la universidad. No estoy diciendo que usted no pase por la universidad, entonces ya dejamos esto, ¿cierto? No. Hay maneras, han encontrado atajos, desarrollo de la intuición, ¿sí? En los negocios para poder tomar decisiones financieras de forma adecuada, ¿cierto? Entonces, digamos que esta es como la parte introductoria de lo que son neurofinanzas, ¿no? ¿Les ha gustado eso o no? Bien, entonces, esta segunda parte habla sobre los fractales y el cerebro entra dentro de algo que es la naturaleza. No podemos dejar de lado la forma o las cosas que le gusta al cerebro, porque se encuentran de forma natural, ¿sí? ¿Qué cosas encontramos de forma natural? En la naturaleza, pues, las formas curvas, por ejemplo. Al cerebro le gusta todo lo curvo. No nos gusta lo plano o recto porque no existe en la naturaleza algo que sea así, una montaña completamente recta, no lo hay, un río completamente recto no lo hay. Nos gustan las formas curvas, eso lo ha sabido explotar también el mercadeo o la publicidad. Entonces nosotros a veces tenemos atención en algo o ponemos atención en algo de forma inconsciente, pero gracias a la atención o a qué le pongo atención, nos genera algo que es la percepción y esa percepción nos crea la realidad en que vivimos. Entonces la atención es algo bien importante. Necesito un voluntario ahí. Un voluntario. Bueno, ven aquí. Este voluntario, una voluntaria. Bien, que nos va a ayudar con esto. Con ustedes también vamos a hacer el ejercicio. Por favor, nos ponemos de pie. Nos ponemos de pie. Vamos a hacer este ejercicio. A ver cómo nos va. Ponemos de pie ahí.
mientras llega nuestro. Bien. ¿Cómo estamos ahí? ¿Bien? ¿Ya cansados? ¿Nos vamos? ¿Acabamos? Bueno, ustedes dicen. Bien, tenemos aquí nuestra bella modelo que nos acompaña el día de hoy. ¿Cómo es que es su nombre? Ivonne. Bueno, Ivonne, bien. Le va a ir bien en costos. Bueno, vamos a colocar las manos hacia adelante, por favor. Entonces vamos a colocar las manos hacia adelante, ¿sí? Ahí, ya, ¿listo? Estamos hacia adelante. Vamos a colocar, por favor, pongan mucha atención al ejercicio que vamos a hacer para que nos vaya bien, ¿no? Voy a colocarte a ti de lado. ¿Listo? Para que nos vean ahí. Entonces vamos a colocar las manos hacia adelante, ¿bien? Vamos a colocar los pulgares hacia abajo, por favor. Entonces vamos a colocarlos ahí. Bien, todos ahí. Vamos a cruzar la mano, por favor. A cruzar la mano, ¿sí? Ahí bien cruzada. Bien. Vamos a intentar hacer ahí un ejercicio supremamente difícil. Necesito de su concentración en lo que vamos a hacer. Y es colocar los dedos adelante. ¿Sí puedo? Muy bien, muy bien. Entonces ahora, vamos a señalar, ojo, ángulo recto hacia abajo, ¿cierto? Bien ahí. Por favor, no separen las manos. Ténganla ahí. ¿Sí? Señalando el dedo adelante, por favor muévanlo así como dando un aplauso con su dedo. Mírelo bien, por favor, mírelo bien, ahí está, bien. Entonces vamos a hacer el siguiente cosa, téngalo ahí duro. Vamos a pasar el dedo gordo arriba. Así, arriba, arriba. Arriba. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bien, listo, gracias. ¿Qué pasó? No lo pudieron pasar arriba. ¿Qué pasó? ¿Quién lo pudo pasar arriba? Bien, sentémonos ahí. Bueno, ¿se dan cuenta ustedes? ¿Quién lo pudo pasar arriba? ¿Yo? ¿Yo nomás? Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué me explica? Hablamos. Bien. Ahí está bien el compañero. ¿Qué pasó? La realidad se forja a partir de a lo cual le ponemos atención. Si mi atención está en la violencia, en cosas malas, en cosas que perjudican, digamos, mi comportamiento, pues eso es lo que voy a obtener como realidad. Hay gente que puede decir, bueno, el día está lluvioso y eso es algo malo. Pues si a eso le presta atención, que eso es algo malo, pues así será. Entonces el cerebro es como creador, ahí crea la realidad en la que estamos. ¿Qué pasó acá? Simplemente yo direccioné su atención en lo que yo quería se forjara su realidad y era que fuera imposible para ustedes voltear los dedos hacia arriba. Simplemente yo, de alguna manera, pues cambié esa atención para que no pudieran hacer el ejercicio de forma completa y que eso solo yo lo hiciera. Entonces, la realidad se forja a partir de cosas inconscientes y a lo que le ponemos atención. Entonces, ¿qué cosas le pone usted atención en su vida? Y esa es la realidad en la que vive, ¿no? Entonces, aquí tenemos los fractales, que ¿qué es un fractal? ¿Qué es un fractal? Pues es esto. ¿Alguien sabe fractales? ¿Ha escuchado algo? ¿Fractales? ¿Qué es lo que sucede con los fractales? Pues sencillamente el fractal es un objeto geométrico cuya estructura básica se repite en diferentes escalas. Entonces yo puedo ver que esta figura que está acá se repite acá, ¿cierto? Pero también acá. Y así sucesivamente, y así sucesivamente. Esta estructura es fractal. Esta rama que está acá se forma igual que la rama que está acá, e igual que la rama que está acá, e igual de la rama pequeñita. Y comienzan a producirse fractales, a dividirse esa opción en figuras geométricas exactamente igual. Pues muchas cosas en la naturaleza funcionan así. El helecho, pues una de estas ramitas es igual que la rama completa. ¿Sí la ven ahí? Una de estas es igual que esta rama y donde está esta rama es igual al resto del árbol, ¿cierto? ¿Cómo se forman estos fractales en un girasol o cómo se forma en un caracol o esto que está aquí? Lo hemos visto N cantidad de veces en la naturaleza. Si yo le dijera que pueden ser las ramificaciones de un pulmón y esto que transmite el oxígeno o la sangre,
pues lo hemos visto, o la forma como se interconecta las venas en el cerebro, igual, o si vemos un rayo caer, así fluye la energía en el universo, digámoslo así. Aquí podemos ver más ejemplos, ¿cierto? Que se repiten sucesivamente en esta forma de fractales. Fibonacci, pues fue un matemático, ¿sí?, italiano, que le dio por investigar, oiga, ¿y los números será que tienen que ver con la formación de la naturaleza o que la naturaleza se puede explicar a través de una fórmula matemática? Pues descubrió esto y comenzó a mirar este tipo de fórmulas y se dio cuenta que de alguna manera en la naturaleza se repetían esto o estos fractales podían ser explicados de forma de esta ecuación, con esta ecuación. ¿Qué es esa secuencia de Fibonacci? ¿Alguien la ha escuchado? ¿Fibonacci o la secuencia de Fibonacci? Bien, entonces sencillamente hago esto, hay una serie de números y sumo al anterior, le sumo el siguiente y da el próximo, digamos aquí, 1 más 1, 2, 2 más 1 más 2, 3, 2 más 3, 5, 3 y 5, 8, 8 y 5, 13, 13 y 8, 21 y así sucesivamente infinito. Y ahí comienzo a encontrar una secuencia. Nosotros estaba con un profesor, con Roberto, en una clase de música. Y yo le decía, vea que encontramos dentro, ¿a alguien le gusta aquí la música? ¿O sabe algún instrumento? ¿Toca guitarra o teclado? ¿Algún instrumento toca? ¿Sí? ¿Quién toca? ¿Me puede decir cómo se forma un acorde? ¿Cierto? De los que toca música, ¿alguien que sepa guitarra? ¿Cómo se forma un acorde? ¿Nadie? 1, 3, 5, ¿sí? ¿Me dices tú? La primera, la tercera y la quinta, con eso forma un acorde y suena bonito, ¿sí? Tocas una guitarra y toca do mi sol, primera, tercera y quinta, do mi sol, ese es el acorde de do, toca y suena chévere, ¿sí? Nos gusta y lo escuchamos todos los días en la música y en la música que nos gusta suena espectacular, la que sea. Pues 1, 3, 5 lo encontramos de igual manera dentro de la secuencia de Fibonacci y muchas cosas en la naturaleza puede encontrar acá. Entonces, miramos como la estructura de un caracol. Si replico esa estructura de Fibonacci, tengo dos cuadritos. ¿Sí los ven acá? Y como tengo dos cuadritos, formo un rectángulo con ese cuadrito con uno. Este es 1 por 1, ahora queda de 1 por 2, ¿cierto? Si le coloco otro cuadrito, queda 1 más 2, 3. Y si a este que está acá de este lado 2 y este lado que está 3, formo un cuadrado acá, da 5. Y así sucesivamente. Le pasan una elipse a esto por cada uno de los esquinas o vórtices y puedo formar esta estructura. ¿La han visto alguna vez? ¿Algo así? O sea que como desde lo más pequeño hasta lo más grande encontramos ese número de secuencia y eso que le gustó Fibonacci, jugar con los números. Y encontró que la naturaleza o todo lo que hay en la naturaleza se forma con estas ecuaciones y con esta secuencia, ¿cierto? Bien, entonces, ¿qué hizo? Determinar el patrón de proporción que existía en esa secuencia y detectó que el patrón de secuencia era, si yo dividía el número anterior por el siguiente, comenzó a detectar esto, que si cogía el 1, pues 1, ¿cierto? 1 sobre 1, 2 sobre 1, 2, aquí me pasaba del resultado final o quedaba antes más o menos de 1,618, ¿cierto? Ya comenzaba yo a tomar de números después del 89 o de estos números y entre más grande sea el número, llegaba muchísimo más cercano al 1,618. Eso era lo que sucedía al dividir o al obtener esta fracción. Entonces, se tomó como base ese número, 1,618, porque esa secuencia conservaba esos patrones de comportamiento, digámoslo ahí. ¿Conocen eso? ¿Cómo lo ven? ¿Han visto alguna vez eso? ¿Sí lo han visto? Bien. Entonces miremos un poco de publicidad o mercadeo. ¿Alguien por aquí? ¿Sí? ¿Me conocen? Bueno. ¿Qué pasa con este logo? Pues si yo comienzo a analizar cómo fue que lo hicieron y que lo analizo y me parece que es agradable a la vista, que guarda una buena proporción, resulta que lo diseñaron con base en esas secuencias de Fibonacci.
Entonces, si yo comienzo a mirar las estructuras, la manzana grande, bueno, aquí están las proporciones, 1, 2, 3, 5, 8, 13, y cogieron esas secuencias y hicieron este logo conservando esto. Y podemos ver ese logo y nos gusta. Parecemos que está bien proporcionado, que tiene buenas dimensiones, que es proporcional, que es bonito. Al cerebro le gusta. Entonces han encontrado que el cerebro en su inconsciente tiene grabado como unas cosas que son importantes, unas secuencias, unos valores que el cerebro percibe como bonitos. Y si trazamos acá, estas líneas acá, en la Mona Lisa, ¿cierto? Pues conserva de alguna manera estos. En la antigüedad a eso le llamaban geometría sagrada, y por ahí el que escribió, Luca Pacioli, escribió sobre esto también. El que nos gustan los procesos contables, escribió en su libro Suma sobre la divina proporción. Y el libro de contabilidad, de los principios de contabilidad, se llama así, la divina proporción. ¿Sí? Si ustedes miran el libro que escribió Luca Pacioli sobre la contabilidad, habla sobre esto. Y dice sobre estos patrones y habla sobre el rectángulo dorado. Y el rectángulo que formaba, ese rectángulo que está acá, el rectángulo dorado, de ahí habla Luca Pacioli, que tiene que ver con los procesos contables, ¿no? Vea, él también le gustaban como estas cosas raras en esa época. Bien, si miramos aquí esta fotografía, dése cuenta que el fotógrafo captó esto y dése cuenta cómo fluye la energía para formar este patrón del agua, igual de lo que hemos visto. Entonces cada vez que vemos estos patrones en la naturaleza, pues los vemos o nos parecen agradables. Y Leonardo da Vinci midió el cuerpo humano y vea lo que llegó aquí, 0,618 en proporciones, ¿cierto? Si le quitamos la unidad, volvemos acá. Entonces, si medimos el cuerpo humano, si medimos el antebrazo, ahí el 61% o el 61,8 nos da acá. Si medimos la cara, el 61,8 de la cara, si medimos de aquí hasta aquí, el 61,8 nos da acá. Entonces, son proporciones que el cerebro ya las tiene ahí grabadas, ya le parecen interesantes, ya le parecen bonitas para él, ¿cierto? Entonces la pregunta es ahí, ¿será entonces que el cerebro de alguna manera conservará o seguirá los patrones de Fibonacci? ¿Qué creen ustedes? Tiramos en publicidad, los artistas, el cuerpo humano, es algo natural. Y si sabemos que el 95% de las decisiones provienen del subconsciente, yo no necesito decirle a mi cerebro, aquí hay 61,8. Y percibirlo como agradable, ya lo tiene grabado su cerebro, yo no necesito enseñarle nada, de forma natural, él ya lo sabe. Entonces, si yo trato de hacer un negocio, ¿sí? Si trato de mirar el análisis de las cifras, los mercados financieros, pues pueden llegar también a cumplir estas situaciones, ¿cierto? Miremos un número de la secuencia de Fibonacci, el 3. ¿Cierto? Un número, porque si podríamos mirar el 5 y qué pasa con el 8 y qué pasa con el 13, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando dicen 13? ¿Qué dicen la gente? Uy, mala suerte o buena suerte, ¿cierto? La gente a veces dice el 8, uy, ese es de buena suerte, pero digamos que hay una cábala con los números y a la gente nos gusta, por eso existe algo que le llaman la numerología, ¿no? Hay algo en nuestro cerebro que nosotros aún no hemos descubierto, no hemos explicado, pero es latente y sabemos que existe y está ahí. Entonces, ¿qué decía Aristóteles del número 3? Contenía en sí mismo el inicio, el medio y el fin. Platón divide al ser supremo en tres personalidades, la materia, lo espiritual, lo intelectual. El símbolo es símbolo de perfecta armonía. Entre las regiones, entre las culturas, ¿cierto? Padre, Hijo, Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, bueno, y podríamos acabar las culturas, cómo han asumido y cómo han apreciado ese número 3. En fotografía, ¿a alguien le gusta la fotografía? ¿Ha escuchado sobre la ley de tercios? Y los fotógrafos, los camarógrafos, mire usted en una película de cine, la cara, hágalo usted cuando vayan a ver cualquier película, el noticiero, una entrevista, lo que sea, la cara del personaje entrevistado la ponen en este cruce de 3. Dividen la pantalla en 3 y el cruce es acá. Eso le llaman los fotógrafos o los cineastas la ley de tercios. La utilizan porque el cerebro ya la siente como agradable. En el cerebro, decisiones para el cerebro. Una opción, no hay elección, ¿cierto? Dictadura.
2 opciones, hay libertad de elegir. 3 opciones, puedes escoger, que eso es lo que nos gusta, poder escoger cuando hay 3 opciones. Cuando hay 4 opciones en adelante, es muy confuso y sencillamente hago lo que me digan. Entonces 3 es un número importante para la parte de decisión. Si yo presento un negocio y presento más de 4 opciones, no le va a servir. Y si presento 2, pues sencillamente sabe que puede escoger, pero la mejor opción y podría llegar a ser 3. Eso analizando sencillamente una de las situaciones. Ahora vemos cómo funciona y mezclemos lo que son los fractales y lo que son los mercados financieros. ¿Se acuerdan las figuritas que vimos allá? Entonces aquí comienzan a ver fractales o movimientos. Esto es una ley, ¿cierto? Que Ralph Nelson Elliott creó en 1981 a 1948, pero solamente hasta 1978 se hizo popular. Pero eso ya estaba ahí y él analizó y dijo que esas secuencias se seguían, los fractales existían en los mercados porque es algo natural. Esto es mercado real, esto es una plataforma de trader, ¿cierto? De trading, donde puedo obtener esa secuencia y la teoría de Elliott, ¿no? Decía que hay 5 ondas, 1, 2, 3, 4 y 5, impulsivas y una correctiva que tenía 3 ondas o 3 movimientos, el A, B y C, y que esto era una parte correctiva y que eso tendría a continuar o formarse en los mercados financieros. Dense cuenta que eso existe ahí. Estas son operaciones que yo realicé, ¿cierto? Y conservando, digamos que a título personal, aplicando estos conceptos. Sencillamente miro cómo va el precio, estos valores que hay acá, son los valores del precio y cómo se comporta el precio dentro de esas secuencias. Y este sistema pues trae cómo medir estas operaciones, ¿no? Entonces aquí vemos, aquí no sé si alcanzan a ver, ahí está el 61,8%. Entonces el precio viajó hasta un punto y se retrocedió y devolvió o encontró un stop, una parada exactamente en 61,8. O sea que el mercado financiero, a pesar de ser aleatorio, lo involucran o está conformado por personas que es una masa viviente, que conforman o están dentro de una naturaleza y que el cerebro en algún momento les dijo, no, el precio llega hasta aquí. Y coincidencialmente en el 61,8. Tuvo una evolución de aquí hasta aquí y ahí uno podría obtener o poner una opción de compra en el caso que manejara títulos, valores. Bueno, así igual puede suceder, mira cualquier instancia del mercado y estas secuencias se repiten muchas veces dentro de los mercados financieros. Entonces, esto es lo que sucede o lo que podemos hacer en la aplicación de las neurofinanzas a situaciones, o el cerebro, la aplicación del cerebro a situaciones económicas o financieras. Entonces yo podría obtener bastante información si aprendiera o conociera cómo funciona el cerebro. Entonces esto es lo que nos lleva a entender lo que son las neurofinanzas. Y ya para acabar, terminar esto, sencillamente esta parte 3, pues es que existen sistemas contables y manejamos la contabilidad. Pero ¿qué sucede? La información contable a veces no nos da todo lo que necesitamos saber y el cerebro pues funciona de tal manera que puede provocar sesgos en la toma de las decisiones. Saco indicadores financieros, tengo estados financieros, saco los balances como funcionan de acuerdo a las NIF y puedo hacer lo que quiera, pero finalmente el decisor puede crear o formar algún sesgo en la toma de la decisión, ¿cierto? Los decisores toman decisiones que pueden estar sesgadas y como consecuencia tener resultados adversos a lo deseado. Esos son estudios que ha hecho este señor en España sobre cómo puede ser tan real un estado financiero de acuerdo a la percepción de los dueños. En eso van investigaciones y estas dos últimas pues sencillamente son aplicaciones de las neurofinanzas. Básicamente, entonces eso sería lo que nos trajo el día de hoy. Entonces, sí. Bueno, ¿cómo les pareció? El ámbrico, el otro.
¿Aló, sí? Bueno, ¿cómo les pareció? Algo diferente, ¿no? Sabíamos de los números, de la DIAN, de la retención en la fuente, de todas cosas, y pasamos un rato agradable y además fue una gran enseñanza, ¿no? Fíjense todo lo que tenemos en nuestro cerebro. Y vivimos pegados a un WhatsApp, a un iPhone, a un iPod, toda la mayoría de parte del día. Me dice aquí nuestro conferencista estrella que si tiene alguna pregunta. Una nomás. Todo muy claro, todo muy confuso. ¿Se entendió algo? ¿Sí, más o menos? ¿Sí me hice entender algo? De pronto muy confuso o muy... Aquí hay una preguntita por allá. ¿Le pasamos este micrófono? Desde ahí. Bueno, a ver si lo escuchamos. Sí. ¿Cómo es que? No escucho. Atención. Vea cómo las masas, resulta que a veces, es que cuando miramos cuestiones políticas, vea, nos pone la atención en algo, ¿sí? Eso es como un truco de magia, y eso sucede en la vida real, y sucede mucho en la parte política. A usted le ponen la atención en algo, y por otro lado están haciendo el truco, ¿cierto? Así funciona esto. Yo lo único que hice es que usted pusiera atención en otra cosa, mientras que yo hacía lo que tenía que hacer para que no se diera cuenta de lo que pasaba y crearle esa realidad, esa confusión a usted. Entonces lo único que, como dice, ¿no? Confunde y reinarás. Pues la atención es importante, por eso digo, ¿a qué le ponen atención ustedes? Si ustedes hubieran puesto atención a lo que yo hice, fácilmente hubieran descubierto que fue lo que hice ahí, ¿cierto? Es que de pronto me sirve el truco para otra charla, entonces... Después lo explico. Es el único que se sabe. Es el único. No traigo cartas, traigo cartas y otro truco. Bien. Bueno, entonces, pues, nos queda sino dar las gracias otra pregunta por... Bien, esto es importante. ¿Cómo entonces yo me hago consciente para tomar decisiones? Un inversionista en bolsa decía esto. No es importante conocer el mercado financiero, no es importante. Y se cuenta que en análisis financiero, y los economistas aquí me matan y me dicen, para comprar una acción en bolsa usted analiza dos cosas, el análisis fundamental y el análisis técnico, ¿cierto? Indicadores financieros y noticias, ahí está, y toma la decisión de compra. Pero un trader decía, no es importante que conozca el mercado financiero, o sea, fundamental y técnicos, se necesita conocerse a sí mismo. ¿Cómo tomo decisiones financieras? Conózcanse ustedes mismos y ahí podría comenzar el éxito en tomar buenas decisiones financieras. No nos conocemos. ¿Alguien sabía cómo funciona su cerebro, aparte de lo que hemos visto hoy? Tal vez no, pero por ahí comenzamos. Debemos entender cómo funcionamos y así poder tomar mejores decisiones financieras. Lo primero yo diría eso, ¿me conozco? Comenzaría por ahí. Yo tengo una pregunta, profe. ¿Cómo hago yo para que a mi señora le guste el pantalón, hermano? ¿Qué le traigo? Bueno, nos queda por desearles una feliz noche. Muchas gracias por la asistencia. Nosotros, el Departamento de Contaduría, vamos a seguir con esta clase de conferencias diferentes a los números. Quedarán totalmente invitados. Aplausos a gracias. ustedes, por venir.